Sí, 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 sí. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien. ¿Estás solo hoy? Sí. Nada, luego vendrá mi padre, pero de momento. ¿Miguel es tu padre? Sí. Bueno, yo
estoy solo. ¿Quieres ponerte conmigo? No, da igual, yo hoy tengo poca gracia. Luego con la casi. Michael está a la puerta. Y Manuel habla menos que... Hostias. Bueno, tengo micrófono todavía, ¿no? No me lo ves. Ahí está. Hola, buenos días, un domingo más aquí en el pabellón de la Arena. Hoy recibimos a VP Madrid, un equipo que está por encima de nosotros en el y bueno, vamos a ver cómo se nos da. Sí es cierto que pues tenemos bajas importantes. Tenemos la baja de Michael en la punta y finalmente pues Manuel no pudo debutar aún pues, por un problema de logística, temas de firmas, transferes, etc. Entonces bueno, pues vamos a ver cómo se nos da. A priori, bueno, debería ser un partido para competir. Como digo, sí es cierto que están un poco por encima en la tabla, pero bueno, yo creo que este tipo de equipos todavía, bueno, pues como digo, tratar de competir y a ver si se puede aprovechar las oportunidades que nos pueda Elvis, ¿no? Miento, no sale con el 6 habitual porque queda Adrián Moracho en el banquillo, sale Elvis y Bruno de centrales, Edu Villarreal al pase, Edu Moro de opuesto, Price de líbero. Recordemos que también Dani Mauriz, el líbero que venía ejerciendo las labores en defensa, pues tampoco está hoy con nosotros, así que bueno, vamos a ver cómo se nos da. Empezamos con recepción. Como siempre comentamos, bueno, pues la recepción es un pilar clave, no hay nada que contar que no sepamos ya a estas alturas. Vamos a ver si hoy estamos atinados en recepción y eso permite que, bueno, pues que Edu tenga varias opciones de ataque, de repartir juego, mover juego y con el fin de tratar de mover el bloqueo rival. Vamos a ver. Bueno, pues empezamos con un saque flotante en salto, buena red de Bryce, muy bien Curro, pega muy arriba, muy duro y bueno, pues el bloqueo no puede cerrar lo suficiente, no puede bajar lo suficiente como para que caiga adentro. Así que bueno, pues 1-0 en el marcador, vamos a ver al saque, tenemos 3 ataques ahora. Buen saque de Eddie. Concede free ball, vamos a ver si somos capaces de... Uy, qué buena defensa, había sido bueno el ataque de Eddie. Se va el balón, sí, yo creo que pedían tocar a los jugadores madrileños, en este caso... Bueno, pues vamos a darle los buenos días a Sito Dou, gran jugador y mejor persona, veterano ya de toda la vida
Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues estábamos comentando que a priori es un equipo que yo creo que para competir, sí, es cierto que está por encima de nosotros en la tabla, pero bueno, yo creo que es de estos equipos que si aprovechamos un poco las oportunidades que nos puedan brindar a esos momentos de bajada, porque bueno, competir al 100% de intensidad los trozos es muy complicado. Entonces, bueno, si aprovechamos esos momentos, pues podemos tener opciones. Tenemos las bajas, como comentábamos también, de Michael y de Manuel. Pero bueno, yo creo que hay que aprovechar las oportunidades. La actitud se ve que es buena y bueno, lo que comento, si no hay bajones de rendimiento, vamos, el partido hay que jugarlo, hay posibilidades. No es un equipo que a priori parezca ahora mismo que le puede pasar por encima y hay que estar ahí, hay que estar ahí. Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver, efectivamente, como tú bien dices, sí, yo creo que esto empezó con los chavales muy metidos, en el juego, a ver si somos capaces de mantener ese ritmo. Yo siempre lo comento, siempre peco de pesado, pero yo creo que al final mantener la intensidad y la concentración son dos pilares fundamentales. Es fundamental, y por empezar bien como están empezando, a ver si se mantiene y no hay fallos no provocados. Que sean ellos los que nos ganen un punto y no se lo regalemos. Claro. Pero bueno, bien. Sí. La actitud es buena. Bueno, pues a ver si nos dura muy buena rezada de curro. Pues parece que se fue el ataque de Elvi. La verdad había entrado bien al primer tiempo, había sido muy buena la refe de curro, lo que posibilita a Elvi pues jugar primeros tiempos y bueno, pues a ver, antes... Me dio bien el balón, al jugar al centro, fue rápido. Muy bien, Elvi. Hay que atacar con confianza y al final lo que decimos que nos ganen los puntos, si no... Sí, yo en eso estoy completamente de acuerdo contigo, porque al final en estos equipos de este nivel ya no necesitan ningún regalo, como para, quiero decir, si efectivamente si tienen que hacer el punto, pues que lo hagan ellos. Muy buena reciadora también. Tremendo. Formado, llegó bien centrado, el punta le colocó, lo esperaba perfectamente. Sí, le cogió muy bien ahora, sí, efectivamente llegó muy bien Bruno, metió muy bien las manos abajo, llegó con tiempo de sobra. Y bueno, pues incontestable el bloqueo. Pues pinta bien esto, a ver cómo... A ver si podemos seguir así. Bueno, pues como comentábamos, pinta bien, ¿verdad? Pinta bien. A mí hay un detalle que me llama poderosamente la atención y es que el equipo madrileño tuvo tiempo ahora del entrenador. Yo creo que algo no le gusta como para pedir un 7, como para pedir un 5 en 7-3, ¿no? Entonces yo creo que algo está viendo que no le gusta como para tratar de cambiar, no sé si a lo mejor ajustar algo a nivel táctico en las posiciones o simplemente para darse un respiro, efectivamente. La dinámica hay que cortar el ritmo del equipo rival. Efectivamente. Del voleibol, porque si lo dejan así se ve que se despegan. Hay que pararlo. Efectivamente, yo creo que era lo que comentabas tú antes, entrar con una dinámica positiva te ayuda mucho, sobre todo de inicio, te da mucha confianza, te parece que juegas mucho más fácil. Y por contra, que yo creo que es lo que trató de cortar, como tú dices, el entrenador de Voleibol Playa Madrid, pues cuando entras en una dinámica, bueno, pues ves que te está costando salir, ves que te está costando salir, bueno, pues yo creo que ese fue el motivo del tiempo, como tú bien dices. Sí, qué lástima, lo tuvo ahí. Sí, mira, yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Después de un tiempo muerto es muy importante no fallar los saques. No fallar un saque porque al final, como se suele decir, es el punto del entrenador, ¿no? Sí. Es lo que gusta, realmente. Claro. Es contarte la dinámica positiva que llevas. Muy bien, Bueno, pues al final... nos sirvió el tiempo. Al final yo creo que este tipo de jugadas es un poco a lo que te referías, como decías, ¿no?
jugar sin errores no forzados, que nos hagan el punto, que lo trabajen. Estaba bien tirado porque lo había dejado solo, pero había un poco de precisión, faltó un poco de precisión en el pase, en la sincronización. Sí, yo creo que con los tiempos quizás, ¿no? Ahí puedo... Pero estaba bien jugado, sí. Si le da otra, muy bien. Claro, al final una buena recepción, que también siempre lo comentamos, pero bueno, vamos a seguir siendo redundantes. Como tú es el primer día que vienes, pues contigo siempre lo comentamos, claro, con una buena recepción al final el colocador a Eri le da muchas opciones para jugar los ataques, los tiempos también de ataque que decida. Sí, yo creo que hay también, no sé cómo lo ves tú, yo creo que fue también un poco de problema con el tiempo. Yo creo que le pegó cuando ya estaba cayendo. No sé si la bola iba más alta de lo debido o que le entró antes, ahí ya no sabemos la jugada que había marcado, pero estaba muy bien cerrado el bloqueo. Sí, estaba muy bien cerrado el bloqueo. Muy buena la racha de Curro ahora. Muy bien Bryce en defensa. Decimos que regalar. Bueno, le dejó la línea y la aprovechó bien. El colocador del Bólica movió muy bien el balón de un lado a otro. Sí. Nada que objetar. Nada que objetar, esos son los tipos de puntos, los tipos, puntos que los que dices, venga pues, vale, a partir de ahí empiezo. Muy bien, Bryce. ¡Ay! Se lo había ido. Pensaba yo que era buena. A la segunda ya no pudo. Ya no pudo Eri. Lo que comentábamos que parece que se ha ido un poco del partido. Tiene que volver a los puntos iniciales del club. Sí, a no dejar jugar, no dejar jugar tan incómodo. Porque yo creo que ahora la tendencia se invirtió totalmente. Muy bien la red de Curro ahora. Era un 1 para 1 y bueno, le cazó. Estaba muy bien el balón colocado, le había dejado con un solo bloqueo. Sí. Son las cosas que hay que ponerlo en el acierto del bloqueador. Efectivamente, claro, como se suele decir, ahí no solo jugamos nosotros, juegan ellos también. Se le va ahora el salte. Yo creo que más que por el canteo, porque al final es un 9-9, pero yo creo que viene bien necesario fallado, porque a ver si nos hace, pues salir de esa rotación y cambiar un poco la dinámica. Vamos a ver Andrés tiene un salto flotante, yo creo que suele saltar a 5 al receptor delantero para forzar, evitar, y hace daño, sí, suele hacer daño. Bueno, pues es un punto. Si bien tocada, yo creo que, no lo sé. Yo creo que fue fuera, ¿no? Claramente pareció fuera, la tocada no parecía tanto. Yo no me lo pareció, pero bueno, vamos a ver si Andrés sacamos el receptor delantero. Muy bien, había sido muy buena red. Sí es cierto que al final el hecho de sacar sobre el receptor delantero lo que trata de buscar es un poco imposibilitar la salida rápida, por lo menos con ese atacante. Pero bueno, buscó muy bien el colocado en el primer tiempo por centro y la recepción había sido muy buena. Sacar al atacante delantero, le obligas a estar pendiente de recibir, no que esté pensando ya colocándose para atacar y le das una preocupación más. Efectivamente. En este caso recibió perfectamente y la salida por el central. Incontestable. Inapelable, efectivamente. Muy bien. Bueno, pues Bruno consiguió el saque. Vamos a ver si opta por si siguen sacándole a 5, al receptor delantero, sacan al 1. Pues sí, sacan al 5. No pudo, sí, entró rápido además. Sí, es una bola rápida. La hizo perfecta, se preparó para el ataque. Bueno. Sí, nada que reprochar, nada que decir, darles la enhorabuena. Jugada rápida. Pues vamos a ver. 11 iguales en el marcador. Lástima Bryce. Ahí le van a preguntar no tenía ya la intención de estar enfocado. Efectivamente, sí. Se le vio ya cuando estaba arriba. Era un balón comprometido. Sí, estaba muy metido cerrado, vamos. Sí. Bueno, eso no, la experiencia del Curro, Los recursos que tener. Efectivamente. Sí, porque al final no podemos pretender que todas las bolas. Sí, la bola.
no podía hacer mucho. La verdad es que era un poco la misma situación que tuvo Curro, con la diferencia que el Curro, bueno, pues tiene en ese sentido físicamente, pues llega más arriba, llega más alto. Buena la defensa ahora de Villa. Muy buena la defensa del líbero también. También en defensa de los equipos atentos ahí al balón fácil. Bueno, pues Curro resolviendo, siempre lo comentamos también, que Curro tiene un brazo muy pesado, le pega muy arriba, muy duro. Y bueno, pues en estos momentos yo creo que es un poco el que tiene que asumir la responsabilidad y... Bien, Rice en defensa, vamos a ver si somos capaces de... bien el apoyo, jugamos, concedemos free, vamos a ver... Sí, bien, marcó muy bien el Moro, llegó muy bien Elvis también, metiendo las manos y bueno, pues que entonces al final, en esto que llevamos en este parcial, estos puntos y otro tiempo muerto, yo... Bueno, francamente me sorprende. No sé. Yo creo que todavía tenían margen para recuperar, no están tan lejos. Son 4 puntos, efectivamente. Sí es cierto que era un poco lo que comentábamos, que parece que se había invertido otra vez. Ya pasamos por 3. Llevamos 3 partidos distintos. Efectivamente, sí, ya llevamos 3 partidos diferentes. Pero le funcionó, o sea que supongo que será lo que será buscar. Sí, tiene razón, pero antes lo pidió yo creo que en el punto 7. Si le dura otros 8, no llega, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver. Los motivos tendrá. Que esta no surta tanto efecto como... Bueno, vamos a ver. Creo que va a sacar a uno si sigue con... Bueno, pues sí, todo eso era precisamente lo que no se podía hacer, ¿verdad? Exacto, de manera no se falla un saque. Sí, hombre, porque hay que dejar al equipo que haga el punto, porque al final siempre que ganen, jugamos, pero un regalo... Yo creo que iba fuera, la cantó Bryce fuera, pero sí es verdad que esos balones están muy rápido, no... Bueno, lo que está claro es que ante la duda igual vale más. Sí, claro. Pero aquí la reflexión más es mentalizado, ¿no? Y eso es lo que tienes que saber, que es muy potente. Pues sí. Otra vez que sí. Tiempo de Manolo, ¿verdad? Bueno, uno arriba. Una pena porque se veía, bueno, lo que decíamos, la dinámica había cambiado, sí. Bueno, pues al final se queja un poco Manolo de lo que comentábamos, de 2 puntos regalados, ¿sí? El saque fallado, la red hecha ahí, bueno, la verdad es que el saque venía muy duro, el César lo que es del César. Desde aquí se ve fácil todo, pero sí, desde aquí arriba. Pero bueno, sí es cierto que sobre todo cuando estás en esa dinámica y después de un tiempo, cuando estás en una dinámica positiva, después de un tiempo muerto, no se lo puedes poner tan fácil al equipo rival, porque al final, bueno, pues lo estás dejando meterse en partido otra vez. Te vuelves a meter. Claro. Ellos ya tienen dudas de que están por debajo, están más presionados. Al final tienes que hacer un saque regalado, pero puedes meterlo. Sí, hombre, un saque espectacular para hacer el punto, claro. Porque se puede... Bueno, yo la verdad es que sí la vi fuera. Lo que sí creo es que si no, si un segundo antes igual a toca Andrés incluso. Bueno, pues que dio el tiempo muerto de Manolo, venga, un punto para Manolo, vamos a dárselo. Vamos, pues llega Curro al saque. Saque en potencia. Bueno, se fue un poco más, muy buena la red. Claro, es que al final
Claro, fuera fácil. en estos niveles, como tú comentabas antes, después de un tiempo que nos van a sacar, claro, tampoco puedes sacar a meterlo porque al final estos niveles reciben bien y te parten, vamos. Entonces vamos a ver la red ahora, bien Rice la red. Muy buena la línea de Andrés. Muy buena, sí, se giró al final, entró en Diago, se entró... Efectivamente. Bueno, pues 17-15 arriba. Y yo creo que ahora mismo el partido no está decantado del lado de ninguno, en cuanto a juego me refiero. Oh, muy bien, Elvis. Muy buena recepción. Pues sí. La canta dentro el entrenador de Madrid, que antes ya pasó con Luisete, es digno de elogiar, ¿eh? Vamos a... Yo creo que en ese sentido, bueno, están ayudando a los árbitros, Bueno, pues nada, 18-15, vamos a ver Elvis. Bueno, pues otra cosa que he fallado. Una pena, momentos así... Sí, porque era para deshacerse ya de salir. Claro, es que además yo creo que haces pensar, ya no digo dudar, que a lo mejor también, pero ya tienes que hacer al equipo contrario pensar, ya tienes que lo obligas a una buena recepción, a un buen pase. Y entre los tres toques al final siempre puede pasar muchas cosas, puede ser la mala recepción, una descoordinación, un saque, o sea, un ataque fuera, podemos bloquear, pero claro, hay que darle, si fallamos el saque, pues en ese sentido estamos... Bueno, sufre Edu ahora en recepción, salimos por la palla del curro. Sí, yo creo que se nos queda la red 4, 18-17. Bueno, pues al final yo creo que como le comentábamos el partido no está decantado en cuanto al juego por ninguno de los dos equipos. Ay, se iba fuera, yo creo, ese saque. Está un poco fuera ahora el equipo. Bueno, pues... Una pena que se iba fuera y al final... Sí, a mí me parecía... Hizo cambio. Hizo el cambio este, yo en la rueda de remate sí que lo vi al jugador número 3, que se llama... Luis Fernando García. Concede frío ahora al equipo gijonés. Uy. Que volver a meterse en el partido. Muy precisos. Sí. Efectivamente, yo creo que está empezando a jugar desordenados, muy acelerados y un poquitín de calma no vendría nada mal, ¿eh? Una pena que no es que estuviera encaminada, pero la sensación para está sufriendo ahora el equipo gijonés en reto. Muy bien, el líbero en salto, efectivamente. Recordemos que el líbero no puede tocar de dedos desde la línea de 3 metros. Y bueno, pues 18-20. Sí. 18-20 en el marcador. Siguen buscando a Bryce. Que sí. Concedemos otro free. Antes ya me dije que bajó a Edu Moro. Metió el número también de recepción, están recibiendo con 3 y pico. Todo coincide un poco con el que ha subido un poco el nivel. Sí. El Playas Madrid y bueno, cuando ha bajado, ahí está, resulta. Pues sí. Pues sí, y además ahora sí que son los puntos ya decisivos. Ahora empieza a pesar todo. Bueno, es que un fallo. También al final Bryce había estado recibiendo bien todo el set y llega a esos momentos de dudas a esto en el marcador así y bueno pues al final creo que ahora surge el mismo efecto, pues no. Bien, Edu en recepción, muy bien el líbero. Uy, ese free. Sí, se queda en la red, cada día. Bueno, la suerte... Sí, hay que buscarla. No, claro, es que no podemos mandar un free al otro campo. Y bueno, pues el... Venga, bien Reis, ahora en 13. Muy atentos, están enfocados. La defensa, este balón es importantísimo, este ataque.
bueno, no, nada que decir, como... Bueno, ¿qué quiero decir? Los puntos que nos dejaron, los tienen que ganar. Claro. Claro, hay que regalar. Entonces, continuar a engancharse de nuevo aquí, a ver si... Bueno. Ahora ya son importantes todos los puntos. Con 2 puntos, se ha ido al saque, siguen sacando el libre, yo la verdad es que... Muy bueno. ¡Qué bien, Andrés Serrino ahora! La verdad es que, hombre, sí es cierto que teniendo el colocador zaguero en uno, el balón, si sacamos a uno, el balón le llega desde atrás. Yo creo que está muy fino, sí. Sí. Vuelve a repetir esta vez. Le deja uno para uno y se va el balón. Yo tengo que decir que no tengo ni idea. Yo, aparte, o sea, lo primero que nos pilla para el otro lado y lo segundo que yo veo menos con la escayola, como se suele decir. O sea que, pero bueno, eso nos acaba de meter un partido, yo creo. Otra vez el saque, sigue sacando el libero, bueno, lo desplaza un poco. ¡Uy, ese apoyo! ¡Qué pena, Andrés, esa defensa! Toca el bloqueo. Bueno, como digo, desde aquí se está muy fácil, ¿eh? Y luego hay que estar ahí abajo. Bueno, 21-23, yo creo que tenemos opciones y salimos a la primera. Bien, Curra ahora. Como le cogieron, sí, porque además la bola es una bola rápida, está bien jugada, pero bueno, además había 2. Bueno, pues 24-21 se complica la situación. A ver si salimos por centro, si cambia, viene a volver otra vez, sí. Al final, bueno, lo que decíamos, se ha ido un poco bajo el equipo. Bueno, yo es que lo que creo es que en estos niveles, en estas categorías, no puedes permitir que esos lapsus, que al final son momentáneos, pero sí es verdad que luego volvieron a entrar en, pero sobre todo en puntos tan decisivos, hay dos fallos en red, ataques. puntos que se regalaron. Sí, la diferencia que hubo al final. Sí, efectivamente, saques fallados también, bueno. Se balón fácil, que pasa los alcances, detalles que... Claro, es que todo suma. Sí, todo suma. Al final tienes que ser constante, Bueno, pues queda mucho partido. Estamos en el primer set, yo al final tampoco estoy viendo, yo creo que el equipo está jugando bien. Hubo fases del primer set que muy bien, sobre todo el arranque. Muy serio, sí. El arranque y sobre la mitad del set. Jugando a ese nivel, el partido es factible. Efectivamente, sí, yo creo que al final lo que comentamos, que nos ganen. Hay que salir y competir. Lo que está claro es que si regalarlo, no se pueden poner las cosas tan fáciles al equipo. Yo creo que hoy se está jugando bien. Hubo otras veces que veíamos más desorden, más nervios, cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Yo creo que, bueno, nos penalizaron, sí. Bueno, todo esto es experiencia, yo creo que también al final jugar en esta categoría es experiencia. Y todo esto, mantener ese nivel y tal, pues es cuestión de tiempo, de ¿verdad? aprender. Sí, al final es lo que tú dices. Llegados a estos niveles siempre hay que recordar que somos un equipo recién muy modesto, efectivamente, recién ascendido, y bueno, hay que aprender un poco a sufrir, a mantener ese nivel, lo que comentábamos siempre, ese nivel de intensidad, de concentración, sobre todo en los puntos definitivos, o sea, en los puntos importantes, y yo creo que ahí es un poco donde se nota la experiencia del grupo del equipo. Abajo, medio set otra vez abajo, nunca desaparecieron, nunca se marcharon del partido. Sí, supieron aguantar un poco los momentos complicados, efectivamente, y bueno, pues y tiraron con ello. Bueno, pues vamos a ver si hace Manuel algún cambio. No, sigue con el 6 inicial del primer set. Sí. Vuelve a salir el 6 del primer tiempo. Pues bueno, pues nos hizo mucho daño hacer cambio, porque más que, sobre todo en ataque. Que fue muy solvente, en puntos decisivos fue muy solvente. Efectivamente, muy contundente también. Bueno, pues vamos a ver. El al saque.
Sigue buscando el secador de 5. Bien, Rice ahora en defensa, a ver si... Uy, ese... Bueno, no iba con eso marea. Sí. Yo lo que me acabo de fijar es que juraría, me atrevería a decir que Curro pegó por encima del bloqueo. Con eso poco puedes hacer. Muy bien, Rice en defensa. Vamos a ver si conseguimos. Muy bien el ataque. El líbero me está gustando mucho y a punto de sacar esa bola. Antes ya le sacó 2 primeros tiempos a Elvis, uno a Elvis, me dejó, o 2 a Elvis y 1 a Bruno. Y la verdad es que siempre lo ves en su sitio. Bueno, muy serio, sí. Bueno, conceden free, vamos a ver si hacemos... Uy. Bueno, la verdad es que para haber sido un free tampoco el balón le posibilitó a él salir cómodo, muchas opciones de ataque, pero bueno, siempre tenemos a Curro que... ahí, pero vamos, un poco de suerte, porque debería salir por medio centímetros. Sí, lo cierto es que sí. Bueno, a ver si somos capaces... Bueno, pues nada, fallamos el saque, vale. Es una pena, parecía que pero bueno. Claro, es que... Queremos saber un fallo del equipo madrileño. Bueno, pues yo tengo que decir que no me lo pareció. Elvis lo tuvo muy claro desde el primer momento que había sido tocada y el árbitro pita tocada. Me parece que los jugadores madrileños no están muy conformes. Vamos a ver Curro al saque en potencia. Uy. Y yo me pareció... Bueno, pues eso aprovechamos esos momentos ahora parece de dudas o incertidumbre en el equipo madrileño y nos esperamos un poco. Bueno, sí, yo creo que incluso a nivel mental te viene bien, porque vuelves a coger la confianza que quizá habías perdido en el final del primer set. Muy bueno, ahora saque duro, muy buena red. Lo cierto es que de los 4 toques, de los 4 toques que hubo en el campo, en este punto yo creo que son los 4 impecables. En el primer lugar el saque de Curro muy bueno, la recepción perfecta y el pase de ataque. Bueno, pues el ataque, pues pica invasión efectivamente. Voy a pedir tiempo. Sí, había sido espectacular. Sí. Yo la verdad es que no me fijé tampoco. Pero bueno, si hubiese marcado la tarde, la recepción, la colocación, el remate, Sí. inapelable. Bueno, pues vuelve a pedir tiempo el entrenador madrileño con 6-1 en el marcador. Sí, es cierto que ahora... Yo creo que ahora la dinámica está clara, Ahora... Bien el equipo compañero, yéndose abajo. Parecía que de segundo no entraba sin segundo, Pues sí, cuando pierdes de esa manera, cuando vas muy justo, y al final en los puntos decisivos, pues tienes 3 o 4 errores que te hacen perder el set. La confianza, que viene un poco abajo. Claro, te entran dudas. Para poder contrastar el partido. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, cumplimos el objetivo de no sacar y no fallar. También. Bueno. Muy bien la defensa de los dos equipos. Vamos a ver, Curro. Punto muy importante. A la par que guapo, pero no es un punto muy disputado, pero es muy importante. Este tipo de puntos al final dan mucha moral. Pero bueno, al final venga 6-1. No es lo mismo 7-1 que 5-2, perdón, que 6-2. Está claro, pero yo creo que es mental.
luchado los dos equipos para llegar juntos, Sí, la verdad son de los bajos de ver. A ver si ahora. bien el saque. Mira, sufre ahora en recepción. No llegamos a la cifra. Fácil desde aquí arriba, Sí, pero nada, muy bien pintado, como viene en el cuerpo. sí, la verdad es que esos balones que al final nunca sabes si son del opuesto, del líbero, son de todos y de ninguno, sí, efectivamente. Colocado era difícil. Bueno, Ahora pues sí se sale a la primera. muy bien, Bryce, en rece. Bueno, no pudimos ahora con el apoyo, vamos a ver, yo creo que sí. Pero bueno, hay que ser como estaba bien jugado y un acierto que el partido le quiso ganar. Claro, es lo que comentamos, ellos juegan también. En estas categorías nadie regala nada. Y sí, son un equipo muy serio. Vuelve a jugar hoy. Con el libro, Bien. Sí, volvió a darle, además estaba muy metido hacia 4, muy cerrado y sin embargo volvió a salir con Edu Morón 2. está bien, darle confianza en ese fallo. A tu rematador. Sea cierto el contrario, pero bueno, está bien darle la confianza otra vez. Sí, porque si no eliminas al final tú mismo estás eliminando o limitándote tus propios ataques. Me llega a cerrar bien el bloqueo y bueno, Sí, espectacular el remate. el ataque fue espectacular, como bien dices. Bueno, seguí la ventaja y 8-4. Bueno, a ver, la verdad es que Ahora hay intercambio de puntos. al cambio nos iría bien. Sí. Jugaba ahí. Uy, se giró ahí un poco Andrés. Yo creo que subió mucho, se le quedó el balón un pelín bajo incluso. Por detrás, sí, no sé si entró antes, un poco de descoordinación ahí, no sé, Sí. Está bien jugado, la verdad. Bueno, vamos a ver. Ocurre ahora. Gancho de Bruno. Bruno tiene una paridad. Es que más sube y aguanta en el aire. Nunca sabes cómo va a bajar. creo que esa no era su primera acción, pero Sí, la verdad, sí. No estamos muy acostumbrados a verlo, vamos a disfrutar de ellos. Vamos a ver cómo con el saque. bien, el saque ahí, la posición. Es buena red, 1 para 1. Bueno. Bien, el bloqueo defensivo. Dentro, fácil. Bueno, la juega. Vamos a construir otra vez. Qué bien la defensa. ¡Uy, qué pena! Bueno, pues fue una pena. El defensivo, pero bueno, un ataque contundente. Sí. Muy difícil de parar. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de salir de esta. Ahora para mantener una pequeña ventaja. Sí, que nos permita jugar con más. Muy buena red. Ahora. Bien parado el bloqueo. Construyen ahora. Muy rápido. Han tenido un par de hombres así, digamos, muy provocados. Sí. Entonces, bueno, hay que aprovechar que igual no son tan buenos como el primer set. A ver si somos, efectivamente, a ver si somos capaces. Ahora llega la rotación del concurso delante. El saque de Andrés, que normalmente lo que hace muy bien Curro en el bloqueo. Ahora es importante. Muy duro, muy arriba. Y bueno. Sí, lo hace con una facilidad. Lo hace con una facilidad terrible. Pero bueno, no, es que tiene un brazo muy pesado, tiene un martillo que decimos aquí. A ver Andrés con el saque, que yo como digo, Andrés puede hacer daño con su saque. Y aprovechamos que... Sí, muy bien. Bueno, es buena la red también. Sí, porque además está jugando en la otra punta al zaguero. Y la bola rápida incluso, para ser zaguero, sí. Bueno, son 3 arriba, vamos a ver si... No hay que flojear ahora, hay que seguir ahí. Bueno, no cerró lo suficiente y bueno, pues nada.
haya 4 puntos por encima. Sí, al final hay que dar bolas a todos, porque también al final lo que estás haciendo es complicar un poco, hacer pensar al otro rival. Si siempre salimos con el mismo, pues al final eso lo pondríamos muy fácil. Buena defensa. ¡Qué buena! El bloqueo. Con esa ya no se pudo hacer nada, Espectacular. Pues sí, nada, con eso como solemos decir. Estuvo delante y vamos, pues lo salvó. Sí, Perfectísimo. lo libró perfectamente. Vamos a ver. 12-9. Vamos ahora a la primera. Uy, esa Rece. Fácil. Es que a mí hay algo que me asombra y es que parece que cuando dices, uy, esto es imposible, sin carrera, sin batida, con los dos en el bloqueo ahí enfrente ya, y ahí se la saca el martillazo de la manga. Y pidiendo el balón, le damos confianza y se la coloca, se la deja ahí Para que se la juegue. Sí. Madre mía. Vamos a ver, está bien ahora el equipo. Muy bien, Curro. Bien buscado, las manos, pega arriba. Vaya zapatazo. Sí, estaba separado, incluso, como te decimos también, casi sin batida, pero no, subió y sacó un látigo ahí. Pues sí. Estamos haciendo un partido, estamos haciendo defensa, estamos haciendo bloqueos y bueno, ataques muy contundentes. Puntos muy disputados, sí. Muy buena la Rece de Bryce ahora. Me parecía a mí que se le había quedado la bola muy baja, pero entró muy rápido, sí, muy rápido. Sí, bajó el brazo muy rápido, lo cambió, giró ahí la diagonal corta, bueno, pues en 2 metros. Bueno, vamos a ver, saca de Curro, se saca en potencia, vamos a ver si lo cambia, no, saca en potencia, es el que hacemos daño con él. El líbero muy bien, en Rece. Bueno, pues nada. Sí. No, lo cierto es que nos está haciendo mucho daño, Está haciendo mucho daño, sí. Juan Andrés cae. Sí. Tiene saque en potencia también, si no me equivoco. Y también sufrimos con él, con su saque. No, ya me más estar callado. Pero bueno, pues. Pega muy duro y es capaz efectivamente, va muy abierto, va muy a la línea. Hay que meter muy bien el cuerpo, aguantar mucho los brazos y bueno, al final siempre decimos que los saques en potencia, si los coges de frente. Pero seguimos buscando la línea, claro, y bueno. Bueno, pues no nos viene nada mal, No nos viene nada mal porque nos estaba... Sí. A ver ahora, que antes remató desde atrás también. Sí. Yo creo que no le importa mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, Elvis al saque en potencia, perdón, el saque flotante. No tengo... Lo estaba pensando ahora mismo y no lo sé. Yo es que lo voy a entrar muy en diagonal como para pasar a entrar a varilla del otro, pero no lo sé, puede ser. Bueno, el caso es que pasó y son 2 arriba, 15-13 el marcador. Muy bien, Bryce, la Rece, buscamos... ¡Uy! Se cazó muy bien, no obstante esa bola en principio sí que se quedó más altura, ¿verdad? Sí. Más opciones, incluso cambiaban, no, ya Bueno, pues vamos a ver. Sí, ya tenía muy abajo. Hay que intentar parar. Sí. Sí, el Bruno está mucho más cómodo, lógicamente también te ofrece la posibilidad de elegir una u otra diagonal.
que la bola baja y sobre todo si tiene ya el bloqueo metido, que lo tienes muy complicado en los primeros tiempos. Es importante que no se hayan puesto por delante, que sea mentalmente empatado, pero bueno, no han hecho nada de una primera entrada. A ver si conseguimos. Bueno, la verdad es que la recepción no había sido del todo buena. El colocador La hizo buena. Sí. Y vuelve a entrar, hacen doble cambio, hacen el doble cambio, sale el colocador, entra al opuesto adelante y para tener 3 ataques. A jugar las 3 de adelante. Sí. Muy importante el set ahora, a ver si lo que decimos, si conseguimos que no se pongan por delante, aunque sea, bueno, se bajota mentalmente, que esté ahí trabajando y que no pase. Increíble el bloqueo. Muy bien, estaba muy bien cerrado. Un poco pegado, poco podía hacer ahí. Pues yo creo que es el primer momento en el que se pone por delante. Los 3-6. Ahora es cuando no puede fallar la confianza. Bueno, pues nos viene muy bien también. Por tanto, yo creo que en la medida de lo posible hay que salir por el centro. Cuando la red va buena, hay que salir por el centro. Más que nada, solo aunque sea para mover al. Es muy cómodo el bloqueo de todos los ataques. Una protesta, sí. Sí, además Bruno en ese sentido rápidamente si la toca él levanta la mano, Bruno es bueno, vamos, la deportividad en persona, vamos a decir. Sí. Otro punto más, una pequeña ventaja de los puntos. Bueno, la verdad es que el saque había sido bueno y la recepción había sido buenísima. No ha pisado el árbitro. Tengo mi fino. Para mí yo he tocado fuera. Sí, ¿verdad? Es más, es posible, vamos. No tengo ni idea. Yo diría que Protesta del entrenador, pidió tiempo ahora. Bueno, pues el entrenador madrileño que se había caracterizado por su templanza, bueno, sigue igual, no vamos a decir nada. Pero sí es cierto que este último punto le. sí, ha habido un par de decisiones también durante este set, digamos, dudosos. Y bueno, no le está, que no han favorecido al equipo madrileño. Son las que habría que revisar, ¿no? Sí. Le falta un par o algo por. La verdad es que sí. Pero bueno, sí que algunas parece que no sé. Yo este último sí me surgen dudas, Un par de ellas. Pero también es cierto que está, bueno, no es la por del segundo, ¿no? Pero yo creo que ninguno de los dos lo quita, ¿no? Entonces, que había tocado, sí, que había tocado manos, bueno, pues nada. Como tú bien dices, nos viene de perlas, nos viene de perlas. Vamos a ver Andrés ahora, bueno, a ver si seguimos con el saque. Sí, está sacando al jugador de 5, que la verdad está recibiendo muy bien, porque antes el saque de Andrés había sido muy bueno, recibió atrás muy arriba, está tocándole a la cabeza, sigue ahí. Bueno, pues mira, si antes había recibido perfectamente, centrado, ¿no? La verdad es que Andrés tiene ese salto que llega muy largo, llega con mucho peso y de repente cae. Entonces, sí es cierto que hay momentos en los que te hace dudar. Bueno, pues. Sí, efectivamente, sí. Bueno, pues sigue buscándola a él. Pues bueno, la red, Bien, Bryce en defensa, vamos a ver, buscamos a Curro otra vez. No cierra, no consigue cerrar el punto Bryce. Muy bien, el líder otra vez. Bueno, tremendo. Pero sí, está claro, el ataque es espectacular. Pero yo creo que el pase del líbero es espectacular también. Yo creo que ese chico fue colocador en sus tiempos. Se le va el ataque a Curro, sí, es una pena, se le va por la vía corta. Sí. Seguimos con la igualdad. Bueno, seguimos uno arriba, vamos a ver. Tiempo Manolo, venga, no deja pasar. Que no falta confianza del equipo madrileño y romperle la
tendencia, a ver. Es que además, Trípode. es que además esta rotación, daos cuenta que el que en ataque en estos últimos puntos nos está haciendo más daño, posiblemente cuando llegue atrás deshagan el doble cambio. Entonces, si conseguimos pasar esto, quizá todos lo veamos un pelín más cuesta abajo. Sí, se puede decir cuesta abajo, pero bueno, cuesta abajo no hay nada, ¿no? Lo están peleando los chavales estupendamente. Pero bueno, sí es verdad que es muy importante. A ver si hay una decidir colocar y buscar a ver. Lo tenemos en 3, serían 2 rotaciones. A ver, una refe buena y a nosotros también. Que se vaya a Al curro, ¿verdad? Pues no. Pues sí, red de Edu. Sí, red de Edu, sí, no nos vino en muy buen momento, ¿no? Yo creo que quiso cambiar Edu, pues lo que comentábamos, siempre pensamos que iba a salir con Curro. Salió con el zaguero de Edu, bien el apoyo ahora. Bien el apoyo ahora de Bruno. Uy, pues qué fallo. se le cae, se le queda ese balón, al atacante madrileño, bueno, del equipo de Madrid. De los pocos raros, de los pocos fallos que de los tiene. pocos fallos. Pues nos llega en muy buen momento, Bueno, ¿eh? sí, perfecto. Nos llega en muy buen momento, vamos a ver si somos capaces de aprovecharlo ahora. Seguimos con Curro adelante, que bueno, yo creo que es una seguridad, una garantía muy buena la red ahora. Claro. Con una buena recepción, entrando al central con confianza, se le vio, vamos. Sí. Lo cierto es que ante eso poco puedes hacer, ¿no? Claro, Verdad, es lo que comentábamos siempre, que a estos niveles tienes que forzar un poco con el saque, porque si sacas muy fácil, te van a recibir fácil y van a permitir muchas opciones de ataque. Vamos a ver nuestra red ahora. Muy bien, Andrés, muy buena esa ahora, red. bien, para Curro rápida, perfecto. Si encima un poco más alta, la hubiera la hubiera cogido. Sí, es lo que comentamos. Si consiguiéramos encontrar el tiempo, el tiempo y la altura, para ponerle esos balones rápidos a Curro, yo creo que sería muy difícil de parar. Muy bien, o sea que ahora, bueno, la recepción la también red buena. también. Wow. Espectacular. Deshace el cambio ahora, como comentábamos. Deshace el doble cambio. Pero madre mía. Pero bueno, no. Vuelve a tener ahora 3 ataques. 3 ataques. Vale, nosotros tenemos a Curro en 2. Hay 3 ataques. Está Edu Moro adelante, efectivamente. Tenemos 3 ataques. Tenemos a Edu, a Elvis y a Curro. Vamos a ver qué opción toma. Sacan a Curro, receptor delante. A ver si funciona y fallan el saque, ¿verdad? Bueno, vamos a como te digo, tenemos 3 opciones de ataque y bueno, hoy la recepción está yendo bien, vamos a decir, y bueno, pues a ver si Edu se le permite, la red le permite buscar la opción que considere más oportuna. Yo, francamente, creo que ese tipo, con el marcador así, yo tendría claro con... evidente o que lo normal es que se la vaya a jugar con Curro. Con Curro, sí es cierto que al final dices, bueno, pues como el bloqueo puede bueno, pensar lo mismo que nosotros, sí. Pues voy a jugar con tal. Yo, Hombre, en ese sentido, creo que cuando tienes un jugador con el brazo caliente, falló una diagonal corta hace un rato, pero yo creo que fue de los pocos balones que falló en lo que llevamos de partido. Entonces vamos a ver, lo buscan a él en el ataque, en la red y ahí va. Claro, es que... El voleibol es fácil, ¿no? Llegar, poner los brazos y sube solo, ¿no? Sí. Madre mía. Bueno. Como le buscaron para que recibiera y estuviera incómodo, pero... Aún así... el balón fue alto, pudo armar el brazo y... Con una solvencia bueno, a la que nos tiene acostumbrados. Vamos a ver el saque ahora, si arriesga o no arriesga. Ah, qué pena. Sí, yo creo que el balón fue un poco más adelante de la cuenta, no acopló la mano del todo bien, le pegó un poco más plano y el balón no cayó, no cogió rosca y no cayó. No cayó. Se echó mal el balón y a partir de ahí... Ya todo se te complica. Sí, pero es una pena. Los que somos entrenadores siempre decimos que lo más importante del saque es tirarse bien el balón, ¿verdad? A partir de ahí, bueno. Bueno, pues última... Vamos a ver, qué pena, a ver si
si no es el último punto de esto. Bueno, recordemos el saque que tiene este jugador, vamos a ver. Sí. Pues arriesga, nos saca un zapatazo, Un pedazo de saco. nos obliga a jugar una free, Un fácil para el equipo. uno madrileño. para uno. ¡Oh, qué lástima! Qué pena, Bueno, pues se la jugó en el saque con 23-24 y bueno. Sí, un saque espectacular. Es una pena, hombre. Al final, estos pena. puntos llevas el set luchado. Y lo que comentábamos, que además hasta yo creo que Sí, hasta el final. no recuerdo, no sé, o sea, no quiero equivocarme, pero yo creo que fue 17-16 Cuando la primera vez que se pusieron por delante Siempre en el yo- marcador en lo que llevábamos de set. Ahora al final nada más, es una pena. Bueno, pues vamos a ver si realmente, así como en el segundo set empezamos muy bien, después el pequeño varapalo que habíamos llevado en el primero, el segundo empezamos muy bien, otra vez muy Pero sí que concentrados. es un golpe duro el no verte tan inferior, digamos, y estás dos Dos a 0 abajo, sí, sí. Es complicado. Ahora a ver si Manolo consigue Levantarles un poco el levantar la ánimo, moral mantener y- un poco ese... y, bueno, ir poco a poco, plantearse, bueno, vamos a un set y luego ya veremos, seguir en el partido. Efectivamente, bueno, los partidos hay que acabarlos. Yo aquí estoy viendo a gente bailar en el banquillo y demás, muy contentos. Bueno, y claro, yo no sé. Sí, todavía queda. O sea, la verdad es que no se le puede poner ningún pero al trabajo que está realizando el equipo madrileño. Están jugando muy serio, empezaron fallando un poquitín, sobre Pero, todo por regalando eso. algún punto, pero Pero nada, muy poco. O sea, son fallos no provocados, digamos, poquísimos. Y Pocos, al final sí. es la diferencia, ¿no? yo creo que Un poco también, sí, lo que tú dices, y además es que yo creo que hay una diferencia, y es que están jugando muy serios los puntos más importantes. Sí. Y yo Sí, creo sí, que ahí sí, es un sí. poco la experiencia, lo que tú comentabas antes, ¿verdad? La experiencia en la categoría, bueno. Saben perfectamente dónde hay que forzar un poco, no forzar, o hasta Sí. dónde dar, no fallar. Aquí es donde, bueno, evidentemente, bueno, por algo están por encima de la categoría. Sí, además llevan ya un montón de años en esta categoría y bueno, pues lo que comentábamos, hay que aprender de todo. Sí, a ver sí, si aprendemos hoy, a ver si A ver si hoy... le pueden dar la vuelta al marcador. Claro, a ver si dices, mira, pues Pero perdí los dos primeros, pero es muy voy a importante- cambiar eso en estos puntos decisivos y al final nos podemos llevar... Importante cómo salgan ahora. Sí, en sí, el porque set, porque puede sí. ser si no. sí, si les la dejas debacle. irse, claro, sí, si les dejas irse ellos van a jugar ya muy Ellos, cómodos, está van claro. cuesta abajo, sí. Está claro que ellos no van a fallar. No van a fallar, van a continuar. Hombre, hasta ahora por lo menos no lo hicieron. Será difícil que, Será que difícil, ahora sí, den un sería muy bajón. difícil, sí. Sí, sobre todo cuando lo tienes todo de cara. Lo tienes todo muy fácil. Sí. Más o menos lo tienen prácticamente hecho, esperemos que no, pero prácticamente lo tienen ya muy fácil. Vamos. Sí. Bueno, pues... A ver, esperemos que la moral del equipo no se Que no se nos y venga plante en abajo, batalla, claro. que sea que planten batalla. Luego, bueno, lo dicho, si te ganan, pues que te ganen, pero que se lo ganen, no que les Efectivamente. regalemos puntos. Que regalemos puntos gratis, sí, se suele decir. Bueno, pues hace Manolo un cambio, entra Adrián Moracho por Elvis, de central. Y en el equipo madrileño, pues... yo creo que no, el colocador cambia, El sí. colocador ha cambiado, la recepción muy justa, muy bien. Muy bien, Edu, ahí. Muy bien, cómo les engañó. Sí, muy reconoce justa. el jugador de 4, Sí. el número 8, Cañete, sí. Que bueno, claro, ahí con su par, el par era Sí. suyo. Y bueno, Les engañó, iba muy justa. sí, la verdad es que la bola iba muy metida. Muy buena recepción del líbero. Muy alta. Pues era un saque que venía bien, venía flotado, venía alto. Que son saques que, bueno, y normalmente cuando obligas al receptor a recibir con los brazos, con los antebrazos altos, pues cuesta más trabajo. Y aún así la recepción fue perfecta. Bueno, pues Vamos a ver el- arriba el central, no una que hacer. A ver el saque. El saque en potencia. muy bien la Pero muy rapeada bien de la Bryce. recepción. Caza ahora Curro. A ver, Dejado y no pudo esquivar el bloqueo. Pero bueno, yo creo que iba dentro del bloqueo, tampoco había nada que hacer. no había nada, sí, estaba muy metido. Vamos a ver si somos A ver capaces si, de recibir bien otra vez. vemos esa reacción, saque en teoría fácil. Y en la recepción. Bueno, pues muy bien, efectivamente, sí.
en red y bueno, a ver si no están luchando, que no nos den el partido por perdido. Por perdido, sí. Y bueno, que no están ahí. Vamos a ver al saque curro. Bueno, pues vamos a ver. Sobre todo no falla para no regalar los puntos. Sí, ahora estamos, como tú bien dices, en ese momento en el que ellos están jugando cómodos, van con marcador a favor. Muy bien. Bueno, qué bien. Me parece los líberos están entonados. Sí. Muy bien la defensa. Muy bien, Andrés, en 1 para 1 además. Fuera. No sé si piden tocada. Pedía tocada, yo sí, la verdad es que no me lo pareció. No lo sé. Me parecía, pues bueno. Venga, vamos a ver ahora un empujón. Bueno, pues si 3-2, consiguen unos puntos de tener de costón. Sí, que les dé un poco de moral, que los vuelva a meter en el partido. Vamos a ver si somos capaces de. Muy buena la red otra vez. Red. Sí, pero parecía clara. Yo no sé si sería el balón, pero a mí me pareció clara, la verdad. Sí, Lo digo. Sí, Bueno, de hecho la red está moviéndose todavía, o sea que algo pasó, es obvio, ¿no? El caso es que, Bueno. bueno, no lo sé. Bueno, 3-3. Tropicones no acaban de encajar, pero bueno, eso, lo que dices, 3-3. No se está yendo nadie. Bien, Bryce Aranrete, vuelve a salir con Moracho, muy bien. Buena. Muy bien, lo reconoce, como digo, el entrenador en Madrid, muy deportivo siempre, en todo momento. Y bueno, pues no hay que salirse del partido. Como tú decías, pues que nos ganen, que lo luchen, no regalamos nada y bueno, pues a partir de ahí. Vamos a empezar. Sí, era muy importante, o sigue siendo muy importante el inicio de estos 6, porque si ya te vienes abajo, si entras en una dinámica de a lo mejor 3 puntos seguidos, 0-3, ya vienes el 2-0 en 6 y ya te vienes abajo. Sí. Es complicado. Bien, el saque. El saque. Bueno, La verdad es que el pase fue un pase de 9 metros, vamos a decir. Sí. Muy bien. Muy bien, la verdad, el toque de dedos quizás no sea tan ortodoxo como el del otro colocador, pero bueno, la bola fue muy precisa y el remate, vamos, bueno, por sí, la línea, inapelable. Bueno, vamos a ver, saque flotado. Ay, qué pena, la recepción no fue buena. A ver. Bueno, muy bien, el líbero. lo del colocador, lo del líbero es un lujo. Sí. Muy bien, Edu. Muy bien, Edu, cómo la cambió ahora, buscó la línea. Sí. Y bueno. Bien luchado. Lo importante es que hay buena actitud. Para bajar los puntos, sí, pues, claro. No se están viniendo abajo. A ver si hay posibilidades de sacar un par de puntos más para, bueno, cogiendo más confianza y intentar hacerse con el set. Pues sí, porque al final ya sabemos que esto es cuestión de confianza, las dinámicas son. Qué bien, lanzador es que vamos, la línea. La tiene machacada, la tiene dominada, sí. La verdad es que además tampoco, quiero decir, no son balones que vayan muy excesivamente duros, no le pega muy arriba, no le pega muy hacia abajo, pero vaya una. Sí. El saque. El saque. Bien ahí. No toca. No tocó, Bien, había sido en la defensa. Venga, ahora ante el qué pena. Parecía un balón fácil. Pues sí. Y estas son las cosas que bueno, hay que mejorar. Hay que ajustar un poquitín, sí. Porque al final se acaban regalando. Claro, es que a nosotros nos da mucho eso, parece que no, pero nos daría mucho. Vamos a ver otra vez el saque. Otro zapatazo. Perfecta la red de Curro. Qué bien. Se le había vuelto a quedar bajo el balón, yo creo, Bruno, pero entró muy rápido ahora. Muy bien, pero tenía 2 bloqueos y aún Sí, así la cambió. encontró el hueco donde meterla. Donde casi no había, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, 6 iguales el marcador. Vamos a ver si Pero hoy que viene el bloqueo. Como Pasan, conceden free, vamos a ver por dónde salimos. Uy, ese free. Qué pena. Salió fuera. Por los pelos. Por los pelos, sí. Otra bola Curro. Qué bien el líbero. Qué bien el líbero. Y bueno, un equipo muy serio, con muy pocos fallos. No regaló nada, todos los puntos que hicimos podemos decir que los trabajamos bien, porque el equipo madrileño, como digo, muy serio en todo momento, sin conceder
puntos gratis, entonces regalos y nada, pues felicitarles y hasta la próxima. Ha sido un placer, como todos los domingos que nos toca, haber estado aquí con vosotros. Yo creo que ahora Miguel va a tratar de hablar con alguno de los protagonistas que están en cancha. Bueno, pues un saludo muy fuerte. Hasta luego. Ahora con esta, ¿viste? La funciona de puta madre. La tecnología es lo que es. Cerrate el micro. Estamos hablando aquí. Vamos desmontando. Contigo, eres un bazar de cosas importantes, ¿eh? Hola. Muy bien. Hasta luego, Antonio. Hasta luego. Hasta luego. No, tira no, que no quiero romper.